días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:08 de la mañana. Comenzamos nuestro programa de hoy y vamos a comenzar hoy con un tema que no es propiamente político, sino es social, en la medida en que tiene que ver con la salud pública y específicamente con el precio de los medicamentos. Hemos invitado por eso a la congresista Patricia Juárez de la bancada de Fuerza Popular, quien ha presentado un proyecto de ley que pretende normar el conjunto de los criterios para garantizar estabilidad de precios bajos en las farmacias del país. Y esto en momentos en que ha vencido el plazo de vigencia de una norma que obligaba a las farmacias del país a vender un porcentaje significativo de medicamentos esenciales genéricos. Es decir, genéricos quiere decir medicamentos que son producidos una vez que ha vencido la patente del laboratorio que lo inventó, que lo produjo. Otros pueden usar la misma molécula sin, naturalmente, el gasto que supone para los laboratorios hacer una investigación y crear un medicamento nuevo. Eso es lo que se llama genéricos. En nuestro país los usamos desde hace varias décadas en todos los países del mundo. Esto comenzó a fines de los años 70 en Estados Unidos y se ha generalizado. Señora Patricia Juárez, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, Fernando. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a esta situación de incertidumbre que afecta a numerosas familias peruanas que tienen gastos permanentes por enfermedades crónicas de personas de la tercera edad o de niños y de pronto se hayan expuesto ante una polémica que nos hace temer que vayan a tener que pagar 10, 15 o 20 veces más por los medicamentos que están acostumbrados a pagar a precios módicos gracias al uso de los genéricos? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Luego nos dirá cuál es el contenido de su proyecto de ley. Pero explique, por favor, qué ha pasado con el marco normativo para que nos encontremos de pronto ante esta incertidumbre. Bueno, sí, nosotros teníamos vigente el decreto supremo 07-2019, decreto que dictaba medidas, disposiciones referidas a la exigencia, el certificado de buenas prácticas y regulaba algunos aspectos en materia farmacéutica, y este decreto supremo que establecía la obligatoriedad de que en los centros farmacéuticos o boticas, digamos, pudiera existir un stock de medicamentos genéricos que no superaba los 40, era en realidad un número muy reducido, haya perdido ya vigencia. O sea, ya este decreto supremo ya tuvo, o sea, culminó el 25 de febrero. En consecuencia, en este momento nos encontramos en la situación de que no existe alguna norma que obligue a que las farmacias o boticas puedan vender medicamentos genéricos. No hemos visto algunas iniciativas de algunos grupos farmacéuticos que han señalado que van a continuar con la venta de estos productos, pero sin embargo no existe en este momento una norma. Pero sin perjuicio de la vigencia de esta disposición, efectivamente nosotros hemos tenido ya como bancada, como Fuerza Popular, y a partir de un video, una iniciativa que presentó Keiko Fujimori por un caso también que le ocurrió en particular, nosotros mostramos, evaluamos y debatimos al interior del comité político la presentación de un proyecto de ley, porque efectivamente es un tema trascendente, importante. Es un tema de necesidad para los ciudadanos. Esto ya data de varias semanas atrás y hemos presentado ya en estos días, el día de ayer me parece, el proyecto de ley 7211, en donde estamos sugiriendo la modificación de la ley de medicamentos, la ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Estamos pidiendo la modificación de 3 artículos con la finalidad de incorporar la obligatoriedad de que las farmacias, cadenas de farmacias, puedan tener dentro de su stock, dentro de la dispensación mensual, por lo menos un 30% de medicamentos genéricos para que sean, vendidos, ofertados de manera
prioritaria en las farmacias con la finalidad de, digamos, asegurar que los ciudadanos, los usuarios puedan tener realmente un acceso a los medicamentos. Acceso a los medicamentos a precios, por supuesto, Hay un módicos. inconveniente con este decreto de urgencia que señalaba ayer una de las representantes del gremio de los químicos farmacéuticos. Y decía que el decreto de urgencia, que fue emitido durante el gobierno de Vizcarra, me parece, Sí, así en es. medio de la pandemia, tenía un error. Es decir, obligaba, hacía un corte y decía, boticas y farmacias necesariamente tendrán este porcentaje de medicamentos genéricos, pero lo que no hacía era aterrizar en la realidad de cada lugar en el país. Es decir, aplicaba la norma rajatabla, sin embargo, los inconvenientes son distintos o las realidades son distintas, por ejemplo, en Tumbes, en Lima o en los lugares alejados de las ciudades. Entonces decía, yo no le puedo imponer tampoco a una botica, digamos, en la Sierra de Cajamarca o en la Sierra de la Libertad, que tengan necesariamente un determinado porcentaje de fluoxetina, que es un medicamento para tratar la depresión, cuando ni siquiera hay un psicólogo o un psiquiatra cerca que pueda firmar una receta para el acceso a ese medicamento. Entonces, había un problema. No es que el decreto en efecto, y sonaba bien, pero hay que aterrizarlo a la realidad. ¿Eso lo ha considerado el proyecto de Fuerza Popular? Sí, sí hemos considerado en la disposición tercera, complementaria final tercera, hemos señalado que se exceptúan del alcance de los porcentajes de stock establecidos en el artículo 27 de la Ley de Productos Farmacéuticos, dispositivos médicos a las boticas, se señala, independientes registradas en el registro de la micro y pequeña empresa, que hay un gran número en todo el país y que entendemos que es difícil que puedan adecuarse a esta norma que efectivamente es para las grandes boticas, las grandes farmacias, las cadenas farmacéuticas. Y que además tenía el inconveniente, de acuerdo por lo menos a esta explicación que le estoy citando, que hay medicamentos que requieren prescripción médica. Estaba incluido el clonazepam, la fluoxetina, y ya hemos visto en lo que ha devenido a veces el mal uso o la venta discriminada, por ejemplo, de medicamentos tan delicados como el clonazepam, que requieren una supervisión médica directa. Entonces, se abría una puerta ahí, sonó bien en la pandemia, fue una medida populista, pero no era la mejor en cualquier caso. Sí. Eso sí, siempre salvaguardando la posibilidad de que los peruanos puedan tener la opción de comprar o el medicamento de marca o el genérico, sea cual sea el tratamiento médico que reciben. Sí, exactamente. En realidad lo que nosotros queremos es que los peruanos, los ciudadanos en general, puedan tener el acceso a este tipo de medicamentos. Todos cuando vamos a una farmacia y pedimos un blister de algún medicamento genérico, la verdad es que siempre recibimos no una buena respuesta, ¿no? Siempre es molesto, incómodo para las personas, los expendedores, de atendernos con un producto genérico. Entonces, lo que tenemos que hacer a partir de esta norma, que por supuesto acaba de ingresar, esta norma va a tener un amplio debate en la Comisión de Salud, tal vez hasta en la Comisión de Economía, ¿no? Por lo que esto significa también. ¿Cuánto calcula que pueda demorar antes de que se apruebe? Porque entre tanto estamos en el vacío legal. Sí, en realidad nosotros tenemos un mecanismo de poder exonerar también de dictamen e ingresar rápidamente al Pleno cuando se trata de un tema de interés nacional como es este caso. Pero creemos que sí tiene que darse un debate, porque nosotros hemos establecido, por ejemplo, que deben tener un 30% en stock, digamos, o un 30% de la venta mensual de productos genéricos. Pero podría ser más de repente, o podría ser menos. Entonces, ese debate lo tenemos que hacer en la Comisión de Salud rápidamente y lo tenemos que hacer con los colegios químicos farmacéuticos, ¿no? Con las cadenas también de farmacias, con los representantes de las boticas, farmacias en el país, porque lo que queremos es que sea una norma consensuada, pero que también lleve ese espíritu de responsabilidad social que tienen que tener las grandes empresas de atender a los ciudadanos en sus necesidades, porque la verdad es que mucha gente hasta en el
Perú puede hasta perder la vida por no tener acceso Sin duda, a medicamentos. por no tener el dinero que se cobra por los medicamentos de marca. Claro. Vamos a hacer una pausa, señora Juárez, Mávila, y retomamos rápidamente de Ampliación de Noticias. Son las 8:21, estamos conversando con la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez. Antes de hablar sobre temas políticos que tienen que ver con la Junta Nacional de Justicia, queremos terminar este tema del precio de los medicamentos y particularmente los genéricos. Usted dijo que en su proyecto de ley, que podría, esperemos, ser aprobado rápidamente, se establece una excepción para las pequeñas boticas. Pero las pequeñas boticas están en los lugares donde vive la gente más pobre de nuestro país. Si ahí faltan medicamentos genéricos, pues estará afectando a la gente que más necesita de ellos. Sí, pero lo que sí hay en los lugares más alejados del país son, por ejemplo, los centros de salud, las postas del Ministerio de Salud. ¿Está usted segura que hay? Bueno. En todos los lugares donde viven nuestros por lo menos, compatriotas rurales. Claro, digamos, no habrán exactamente en todos los lugares, pero sí, digamos, tienen acceso a estos, ahí donde por hay, lo menos a los lugares más cercanos. Y ese es un tema también que es importante, y hay un proyecto de ley presentado, y es que también los medicamentos genéricos deben expenderse abiertamente en los centros médicos o centros de salud para los ciudadanos en general. Entendemos que existe el Seguro Universal, el SID, que todos los peruanos están comprendidos en ese sistema, pero aquellos que tal vez quieran acceder a comprar en una farmacia, digamos, del Ministerio de Salud, en los centros de salud pueden también acceder, deberían de acceder. Existe un proyecto de ley del congresista Bustamante a efectos de que se pueda permitir también que las farmacias de los hospitales, del Ministerio de Salud o inclusive del Seguro Social puedan tener también este tipo de medicamentos y expenderse al público. Permítanos un minuto, por favor. Tenemos en la línea al doctor Herbert Cuba. Él es asesor del despacho ministerial de salud, del sector salud, y justamente queremos consultar su opinión también. Muy buenos días, doctor Cuba. Lo escuchamos. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Sí, a propósito de este proyecto de ley que estamos discutiendo aquí, conociendo con la congresista Patricia Juárez y lo que ha ocurrido, la situación que, como bien Fernando acentuaba, decía, hay un vacío legal en este momento. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Salud? En primer lugar, un agradecimiento a la congresista Juárez, porque es efectivamente un proyecto de ley que coincide con las preocupaciones del ministro César Vázquez cuando fue congresista de la República, que planteó un proyecto también que invocaba el 30% de los medicamentos en el sector de las farmacias. Y esto porque en ese momento todavía no había el decreto de urgencia 007 de 2019, que se dio durante el gobierno del expresidente Vizcarra, en el interregno parlamentario, no en la emergencia, sino cuando él gobernaba como sin Congreso, y por lo tanto se dio un decreto de urgencia para eso. El tema es que este decreto de urgencia, como muy bien lo ha explicado la congresista, adolece de una serie de problemas. Uno de ellos es precisamente que no hace la distinción entre las farmacias que están en cadena o las grandes farmacias frente a las cadenas que son pequeñas. Y frente a las farmacias que son pequeñas o son pequeñas empresas, y por lo tanto esto señalaba como un tema de costos, sobre todo en las zonas más alejadas del país. Y en segundo lugar, también tenía un impacto muy limitado. Solamente se habla de 40 medicamentos genéricos, cuando el espectro de los medicamentos genéricos que son esenciales son 796.
que están en el petitorio único esencial. Por eso es que el proyecto de ley de la congresista que ha señalado es sumamente bueno, porque nos va a permitir precisamente debatir ese tema. Ahora, para ver el universo Cuba, en que se tenga. Sí, claro. Si me permite la pregunta, si ustedes habían hecho ya ese análisis, ¿por qué esperar a que finalmente acabe la vigencia del decreto y por qué no haberlo analizado y haber presentado desde el Poder Ejecutivo un proyecto de ley en ese sentido? Ya le explico que estamos en eso y le voy a explicar por qué la demora que dice la población, que no es tal. En primer lugar, el Ministerio de Salud ha inaugurado en Lima Metropolitana 6 farmaminsa con la finalidad de asegurar precisamente que estos medicamentos esenciales genéricos. En segundo lugar, el propio decreto de urgencia 07, con su prórroga, señala que se tiene que crear una comisión que evalúe el impacto de esta norma, que es una comisión multisectorial. ¿Qué es lo que se ha venido haciendo? ¿Qué es lo que nos ha permitido determinar las falencias que tiene ese decreto de urgencia y lo que debería mejorarse? Y en tercer lugar, ese decreto de urgencia es un decreto de urgencia dado en terreno parlamentario, por lo tanto es una ley. Y por eso es que el Ejecutivo tiene que aprobar el proyecto de ley del Ejecutivo y presentarlo al Congreso de la República. Y todo eso, según la ley, tenía que ser en un mes, es decir, el último mes previo al vencimiento, así señala la ley. Por lo tanto, esa demora estaba casi era previsible que iba a haber un pequeño bache en el bueno, interín. Pequeño bache, disculpe usted, no deben haber. Esto es algo que concierne a la economía popular. Este decreto tiene 5 años y se ha prolongado varias veces. Se sabía perfectamente que llegaba al fin de su vigencia. La pregunta que le ha planteado Magdalena Huertas es ¿por qué no reaccionaron ustedes antes de que llegue al fin de su vigencia para no exponer a la inseguridad a nuestra población? Usted, lo ha escuchado hoy día usted en su comentario sobre el tema de los genéricos y sí, gracias, coincidimos perfectamente. Y tiene usted toda la razón. El tema es que, como usted sabe, la propia ley tenía unos candados. Efectivamente. Doctor Cuba. Efectivamente, ahí lo que se tiene que hacer es, aparte de poder Doctor Cuba, ajustar a los funcionarios que en este por favor, momento han debemos podido... interrumpirle la respuesta. Vamos a retomar eso en algún momento y... Bueno, palabras finales de la congresista Patricia Juárez. Nos ha ido ganando el tiempo, pero creo que ha sido provechosa y bastante productiva la conversación de hoy. Sí, bueno, este proyecto es muy importante. No solamente estamos solicitando que haya por lo menos un stock, sino también que se amplíe el petitorio que tenemos en el país y que se incorporen los casi 800 medicamentos que están dentro del petitorio de la Organización Mundial de la Salud. Y que también haya una efectiva supervisión de la calidad de los medicamentos que son derivados hacia el país. Creemos que la Comisión de Salud, dada la importancia y la gravedad en este momento, estar sin alguna norma lo va a priorizar y creo que los colegas van a apoyar esta iniciativa. Muy bien, veremos entonces si es que avanza este proyecto rápidamente y tenemos un marco normativo claro para que nuestra población no tema que de pronto tiene que gastar muchísimo más para mantener en vida a sus niños, a sus ancianos o a sí mismos. Muchas gracias, señora Juárez. Gracias, congresista. El doctor Cuba, también asesor del MINSA, estaba en la línea, lo habíamos interrumpido para dar pase a las palabras de la presidenta. Doctor Cuba, palabras finales al respecto. Sí, primero quisiera precisar también que estamos trabajando este tema. Efectivamente, hay que señalar que es un tema muy complejo porque tiene muchísimas aristas. En estos momentos se ha presentado una prórroga este decreto de urgencia, se está creando la comisión multisectorial para ver el impacto de esto y, por último, se está dando todo el soporte técnico para que se pueda dar un amplio debate en la Comisión de Salud del Congreso de la República para que pueda ser una ley que realmente permita que favorecer a todos los países, a todos los peruanos. Sin embargo, quiero expresarle también que actualmente hay 6 farmaminsa que se han creado en Lima Metropolitana, donde la población puede ir y acudir y comprar los medicamentos genéricos esenciales que necesita, pero además los centros y puestos de salud que tiene y los hospitales que tiene Lima Metropolitana y todo el país
están a disposición de la población para seguir adquiriendo estos productos genéricos esenciales que tanto le hace a la población. Y quiero también saludar que las empresas que han visto que ha caducado este decreto de urgencia, hayan dado, siendo comunicados, la tranquilidad a la población de que se seguirán vendiendo estos productos genéricos a pesar de que la norma ha perdido su vigencia. Creo que es una gran oportunidad para hacer un gran debate sobre un problema que arrastramos desde atrás y que nos permita corregir los problemas de falta de debate que se tuvo en el decreto de urgencia del año 2019 y que ahora salga una mejor norma que favorezca a todos los peruanos. De acuerdo, doctor Cuba, muchas gracias y bueno, esperamos que así sea. Son las 8:34, Fernando, vamos a la pausa y regresamos en Ampliación de Noticias en RPP, la voz de todo el Perú.